Buenas tardes, hermanos. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a estar exponiendo la porción que leyó nuestro hermano José Daniel, versículos 1 al 19. Hechos 3, versículos 1 al 19. El autor de este libro es el doctor Lucas, es el mismo que escribió el evangelio que lleva su nombre. Y en este libro de los Hechos vemos cómo los discípulos llevaban a cabo la tarea encomendada por el Señor en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ellos tenían que ir, predicar el evangelio. Aquellos que hayan creído el evangelio debían ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y con aquellos que creyeron en el mensaje, que fueron bautizados, también tenían que enseñarles a guardar todo lo que Él les había mandado. Pero claro, llevar esta labor, ellos necesitaban ser asistidos. Y el Señor, por medio de su Espíritu, iba a enviarle su Espíritu a que more en ellos para ayudarlos en esta labor. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les dice antes de subir al cielo, sentarse a la diestra de Dios Padre, que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo esté sobre ellos. Y si bien los apóstoles en el ministerio terrenal de Cristo habían sido empoderados para ir, sanar enfermos, resucitar muertos, proclamar el mensaje, ahora ellos, morando el Espíritu de Dios en ellos, iban a experimentar un poder distinto. Era Dios en ellos. Antes Dios estaba al lado de ellos. Ahora Dios, por medio de su Espíritu, iba a estar en ellos. Y de esta manera ellos podían ser testigos. Y testigos, la palabra esa testigos, en el griego se refiere al que muere por su fe. Y esto era lo que le pasaba a todos en ese tiempo, aquellos que testificaban acerca de la fe en Cristo Jesús. ¿Y ser testigos de qué? De la verdad acerca de Jesucristo, de ese mensaje que ellos tenían que proclamar por toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y el capítulo 2 de Hechos comienza con la llegada del Espíritu Santo, y luego al final del capítulo 2, en el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y ahora sí, damos vuelta a la página y comenzamos el capítulo 3 del libro de Hechos. Pero antes vamos a orar una vez más al Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de venir, congregarnos, Señor, adorarte a través de las canciones, de las alabanzas, Señor, a tu nombre, escuchar tu voz, dar por medio de las ofrendas, Señor, todo lo que tú provees para tu iglesia. Padre, ahora te pido que abras el entendimiento de mis hermanos para poder recibir tu palabra. Señor, que podamos ver la obra de Cristo, Señor, esa obra maravillosa de salvación en nuestras vidas y en la vida de las personas, Señor, que todavía no conocen a tu amado Hijo, Señor. Yo te pido, Señor, que este día sea un día de salvación, que puedas abrir los ojos por medio de tu Espíritu a aquellos que aún no te conocen, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra fielmente, con denuedo, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dividir este mensaje en 4 puntos principales. Punto número 1, el escenario de una realidad, y esto es del versículo 1 al versículo 5. Punto número 2, una señal que apunta a algo mejor. Eso es versículo 6 al versículo 12. Punto número 3,
el mensaje del Evangelio, versículos 13 al 18, y punto número 4, un pedido como conclusión, versículo 19. Así que comenzamos con nuestro primer punto. El escenario de una realidad. Versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En primer lugar, podemos suponer, pero no afirmar, que continuaba esta práctica de ir de dos en dos en base a que el Señor se los había indicado cuando escogió a los 12 apóstoles y los comisionó. Marcos 6, versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Luego el Señor selecciona, escoge a otros 70 y les da la misma indicación. Ellos deberían ir de dos en dos. Lucas 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. De esta manera, la predicación del Evangelio quedaría confirmada por bocas de al menos dos testigos, como dice Deuteronomio 19:15, que para que un testimonio tenga validez, se necesitan al menos dos testigos. Y vemos este patrón a lo largo del libro de los Hechos, como en este caso Pedro y Juan, más adelante Pablo y Bernabé, y más adelante Pablo y Silas. ¿Y se acuerdan cuando Pablo tuvo un desacuerdo con Bernabé a causa de Juan Marcos, porque él los había abandonado en Panfilia? Y dice Hechos 15, 39 al 40. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así que no podemos asegurarlo, pero lo que vemos es un patrón de que siempre iban de dos en dos. En segundo lugar, dice que iban al templo a la hora novena de la oración. El día se contaba que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Por lo tanto, la hora novena eran las 3 de la tarde, que es donde se llevaba a cabo el servicio de oración. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿para qué iban? Ya no era necesario, pero ¿para qué iban al templo a orar? Bueno, la iglesia, los primeros creyentes, hasta que comenzaron a afianzarse más, hubo un proceso en que ellos iban despojándose de todas esas costumbres judías que tenían. Eso por un lado. Por otro lado, ellos tenían que predicar el Evangelio por Jerusalén a los judíos. Y esa hora y ese lugar era el indicado para llevar a cabo esa tarea. La hora novena, que era la hora novena de la oración, y en el templo. Versículo 2. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Lucas dice que este cojo de nacimiento tenía que ser transportado diariamente. No dice por quién, pero evidentemente debería ser por alguien cercano que se apiade de este hombre para que él pueda pedir limosna. La frase en ponían diariamente indica que era una rutina diaria de que este mendigo mendigaba en ese lugar. ¿En dónde? Dice la puerta llamada la Hermosa. Y según el historiador Josefo, esta puerta se cree que es la puerta principal del templo, donde su puerta era de 2 hojas, fabricada con bronce de Corintio,
Tenía una altura de más de 22 metros y era imponente a los ojos de cualquiera. Y a este hombre lo llevaban diariamente y lo dejaban a la puerta de esta entrada. Por otro lado, los mendigos en Palestina solían escoger por lo general 3 lugares para mendigar. En primer lugar, en la puerta, ellos se ponían en la puerta de la casa de los ricos, y tenemos el ejemplo de el rico y Lázaro en Lucas 16. También junto a los caminos principales que unían las ciudades, ellos se ponían junto a los caminos y la gente que pasaba de una ciudad a otra se podía apiadar al verlos. Y tenemos también el ejemplo de Marcos, en Marcos 10:46, el ciego Bartimeo. O bien en el templo, como en este caso. De los 3 lugares, el templo podía ser la mejor opción. No solo que las multitudes se aglomeraban ahí, sino que aparte el fariseísmo de la época, ellos querían demostrar cuánta piedad tengo, y la manera de demostrarlo era también ayudando a los pobres, a los mendigos, a los enfermos. Así que el templo era sin dudas un lugar donde la gente se predisponía a dar. Dice el famoso vagabundo galés H.W. Davis, que dice que uno de sus amigos, también vagabundos, nómades, le contó que cuando él llegaba a un pueblo para pedir limosna, tenía que buscar, lo primero que tenía que hacer era buscar una torre con una cruz, ir ahí, porque él había comprobado que ahí las personas estaban más dispuestas a dar dinero. Y eso es lo que sigue ocurriendo. Nosotros vemos, bueno, ahora más seguido por todos lados, pero antes veíamos gente durmiendo en las escaleras de una iglesia o pidiendo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Este hombre desde siempre venía haciendo lo mismo. Y cuando ve a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, él esperaba recibir algo de ellos. Pero lo que esperaba recibir era en forma de dinero, era en forma de algo material, que podía servirle para saciar su hambre, su sed momentánea de ese día. Pero este hombre tenía que volver a ser llevado a ese lugar una y otra vez, todos los días, hasta su último día. Pero todos los días él tenía que hacer esta rutina. Y según Hechos 4:22, este hombre tenía más de 40 años ya. La condición de este hombre era que estaba muerto en vida. Hermanos, este escenario, esta escena, ¿no les recuerda a algo? Esta no es más que la escena de una realidad con la que todos nosotros los hombres nacemos, buscando ser saciados diariamente, buscando amor, buscando paz, buscando felicidad, pero nunca podemos ser finalmente saciados. El hombre es un mendigo, su vida es la de un mendigo. Y lo que poco puede encontrar, eso lo sacia temporalmente, nada lo llena finalmente. El hombre no puede avanzar por sus propios medios. Es arrastrado por Satanás diariamente a un mundo que está plagado de vicios. Satanás les muestra un abanico de placeres mundanos y el hombre en su desesperación manotea lo que cree conveniente. Pero lejos de saciarse, el hombre cada vez se hace más miserable. Entonces, el hombre alejado de Dios es como Jeremías. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua.
Fuera de Dios, el hombre está muerto en vida. Entonces Pedro y Juan, al ver el estado de este hombre, que les rogaba, sigue diciendo en los versículos 4 y 5. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero este hombre no tenía ni idea lo que estaba a punto de recibir. Quizá cuando Pedro les dijo: míranos, él dijo: bueno, logré la atención de estas dos personas que van a entrar al templo. Quizás habrá extendido el brazo, la mano o un vasito para que ellos coloquen limosna, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de recibir. Y pasamos a nuestro segundo punto: una señal que apunta a algo mejor. Versículos 6 y 7. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Y me imagino que en ese momento, cuando este mendigo escuchó eso, habrá dicho: entonces, ¿qué? Pero lo que tengo te doy, le dice Pedro. Y Pedro no tenía dinero, no tenía oro, pero lo que sí tenía era la autoridad delegada por el Señor para hacer milagros, prodigios. Él podía sanar a este paralítico. Y Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué le ocurrió a este hombre? Un milagro. O como dice Juan en su evangelio, una señal. En su evangelio, Juan a los milagros le llama señal. Hermanos, Dios vive interviniendo diariamente en su creación, permanentemente. De hecho, si Él no estuviese interviniendo ahora, en este preciso momento, ustedes no podrían estar escuchándome, ni yo predicándoles. Estaríamos muertos. Y eso es por la intervención divina del Señor. Colosenses 1:17 dice: en Él todas las cosas permanecen. Hebreos 1:3 dice: Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y hermanos, ¿qué es un milagro? Un milagro es cuando Dios actúa por encima de las leyes y procesos que están vigentes y funcionando en su creación. Cuando Él actúa por encima de eso, es cuando sucede un milagro. Y eso causa asombro. Y eso causa asombro. Vamos a poner un ejemplo. Si nos enfermamos, vamos al médico. El médico nos revisa, nos da un tratamiento, nos da una medicina. Nosotros empezamos ese tratamiento, tomamos la medicación y al cabo de un tiempo somos sanados. Pregunta: ¿quién nos sanó? ¿El médico o Dios? Nos sanó Dios. Siempre nos sana Dios. Y utilizó un instrumento, en este caso, al médico. Y hermanos, si no es la voluntad de Dios que nosotros nos sanemos, por más que vayamos al mejor de los médicos, al mejor sanatorio, tengamos el mejor tratamiento con los aparatos más sofisticados, no nos vamos a sanar si no es la voluntad de Dios. Pero habitualmente Dios cura de manera indirecta. Dios cura de manera indirecta, usando instrumentos y dándonos sanidad a nosotros. Pero cuando a Él le place, Dios también actúa de manera directa, sin esos instrumentos. Él actúa directamente para efectuar el milagro y sana de manera directa, porque Dios no está confinado a sus leyes y a los procesos que ya están dispuestos por Él. Él no está confinado.
Él hace lo que le place, en el momento que le place. Dios salva la vida de personas y evita accidentes utilizando hasta animales, a perros que cuidan a sus dueños. Él utiliza cualquier cosa, cualquier instrumento, pero quien guarda nuestra vida es el Señor. Quien nos sana es el Señor. Pero cuando Él actúa por encima de sus leyes y de esos procesos, eso es un milagro. Y cuando eso ocurre, causa asombro. Dice C.S. Lewis. Bien. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la boda de Caná? Intervino de manera directa. Eliminó todos los procesos vigentes, actuales que había, y Él obró directamente. Convirtió el agua en vino. Y lo que pasó con este cojo fue exactamente lo mismo. Obró directamente. Este cojo no fue a ningún médico, este cojo no hizo ningún tratamiento, no se sometió a ninguna cirugía. Directamente el Señor actuó dándole sanidad a este cojo. Versículos 8 y 10. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que Él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombro y espanto. Eso es lo que causa cuando Dios obra directamente. Este hombre había sido cojo y ahora estaba saltando, dándole gracias a Dios. Y me imagino la felicidad que tenía. Este hombre por primera vez experimentaba pararse. Miren lo que Isaías profetizaba acerca de la llegada del Mesías. Isaías 35, del versículo 5 a 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Y dice el versículo 11, estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo se llenó de asombro, corrió al pórtico llamados de Salomón, donde ellos estaban. Y saben un dato importante, este hombre tenía más de 40 años, hacía muchos años que él iba ahí frecuentemente todos los días, y hacía poquito tiempo, seguramente, según Juan capítulo 10, versículo 23, quien había pasado por esa puerta era el Señor. Quizás se habrán cruzado las miradas, quizás no lo sé. Lo que sí sé es que el Señor sabía que estaba este hombre ahí en la puerta, pidiendo limosna, buscando una necesidad. El Señor pasó y lo cierto es que no lo sanó. Hermanos, la obra de Dios, el tiempo, los tiempos de Dios son tan importantes como su propia voluntad. Dos cosas podemos aprender. Que tenemos que esperar en Dios, en sus tiempos, no en nuestros tiempos. Y aceptar, número 2, aceptar su voluntad. También vemos que este hombre estaba aferrado a Pedro y a Juan, quizá por su incredulidad. Él pensaba, si me suelto ahora me caigo. O quizá en una forma agradecida, él estaba aferrado, estaba asido a Pedro y a Juan. Pero hermanos, el milagro en sí mismo nunca tiene el poder de salvar a nadie. El milagro puede causar mucho asombro, traer alegría. Incluso el que experimenta el milagro puede reconocer que vino de parte de Dios y darle gracias a Dios por eso. Pero eso no basta, eso no alcanza
para que una persona sea salva. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 17? El Señor se encuentra con 10 leprosos que le piden misericordia. Y Jesús le dice, vayan de camino a los sacerdotes, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y de camino hacia los sacerdotes, estos 10 hombres se encuentran con que habían recibido sanidad. Pero dice la palabra, Lucas 17, versículos 15 al 19. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió, glorificaba a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dijo, gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Entonces le dijo, levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. La Reina Valera, la versión textual, y varios de los comentarios dicen que esa palabra sanado ahí es salvado. Así que este hombre fue salvado. ¿Quiénes recibieron la sanidad? 10. Pero eso no bastó. Uno solo puso su fe en Cristo y fue salvado. Siempre la Biblia nos indica que el propósito del milagro, las señales, es apuntar a algo mejor. Cuando Cristo en Juan capítulo 10 va a ver a su amigo que había muerto, Marta le dice por qué no había venido antes. Si él hubiese estado antes, su amigo no hubiese muerto. Y el Señor le dice, Marta, yo estoy acá. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, por más que esté muerto, vivirá. ¿Y qué es lo que hace ahí Cristo? Cristo está dando una verdad. Él está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Él estaba enseñándole, no solo a Marta, sino a todos los que estaban ahí con Marta. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Corra la piedra. Lázaro, sal fuera. Hace un milagro. Actúa directamente para respaldar la enseñanza que acababa de decir a Marta y a todos los que estaban ahí. Martin Lloyd-Jones dice, un milagro tiene otra finalidad que simplemente el milagro. Es una especie de parábola. Bueno, gracias. Es una especie de parábola y tiene otra finalidad. Una señal tiene una doble función. Es un hecho histórico que tuvo lugar, pero puesto que es una señal, su propósito es enseñarnos algo que nos lleva a la verdad. Y ese es siempre el propósito. Antes y después, en el Nuevo Testamento, el propósito de los milagros era apuntar a algo, a una enseñanza, a la verdad, a Cristo. Dice John MacArthur, en el Nuevo Testamento, la capacidad de realizar milagros era exclusiva de los apóstoles y de sus compañeros cercanos como Felipe. Los milagros generaban asombro y respeto por el poder divino. Y acá quiero hacer un paréntesis para aclarar una postura que la Iglesia tiene, que es cesacionista. ¿Y qué significa eso? Que creemos que hay ciertos dones, como el don de milagros, de sanidad, de hablar en lenguas, que ya han cesado. Estos dones fueron utilizados cuando el Nuevo Testamento todavía no había sido completado para los hombres. La Escritura como un todo, indica que ya no son necesarios de manera normativa para la Iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 2 Corintios 12, versículo 12 afirma que Dios dio señales tanto a Cristo
como a sus apóstoles para confirmar el mensaje que ellos estaban proclamando. Pero luego de cerrar el canon, esos dones ya no tenían razón de seguir existiendo. No había revelaciones nuevas, la revelación de Dios está acá, está completa. Nadie puede tener una revelación que esté fuera de la palabra de Dios. Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, pero Él no le da los dones a una persona en particular. Él obra, Él sigue haciendo milagros, pero de forma directa. Esos dones Él los daba simplemente porque todavía la Escritura no estaba completa. Efesios 2:20 dice que la iglesia es edificada por el fundamento de los apóstoles, profetas y la piedra angular que es Cristo. Pero no negamos que el Señor, no podemos atarlo de pies y manos al Señor. El Señor sigue obrando milagros. De hecho, el milagro más importante es que hoy nosotros hayamos muerto, pasado de muerte a vida. Dios sigue obrando, Dios sigue resucitando muertos. Nosotros somos parte de eso. Pero no podemos afirmar que haya dones de sanidad, y eso quedó comprobado en la pandemia. Realmente, hermanos, no sé si han escuchado de alguien con dones de sanidad que haya ido a los hospitales, ha sanado a los enfermos. No, pero sí estoy seguro que ustedes han escuchado pronósticos de médicos que decían: de esta noche no pasa. No hay forma, no hay manera, clínicamente, médicamente, solo un milagro de Dios puede hacer que esta persona viva. Y esa persona hoy vive. Dios obró directamente. Dios le dio la sanidad. Bien, pero ahora, ¿qué estaba pasando? Acá, luego de esta señal, había sido testigos. ¿Quiénes? Todos. No solo el hombre que había recibido el milagro, sino un pueblo. La Escritura dice que se comenzó a amontonar a personas. Este hombre que mendigaba por más de 40 años, pero todo el pueblo, ¿sobre quiénes tenía los ojos? Estaba él, el cojo, y de un lado Pedro, del otro lado Juan. Y todo el pueblo, su mirada dirigida a ellos. Veían a este hombre que había recibido la sanidad y que asociaba: wow, estos dos hombres, los superapóstoles, qué poder. Pedro se da cuenta de esto y dice el versículo 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro lo que iba a intentar ahora es redirigir la mirada del pueblo que estaba siendo dirigida a ellos. Lo que iba a hacer es que esa mirada se levante al cielo y el pueblo vea a Cristo, lo glorifique al Señor, no a ellos dos. Este cojo, como todos los judíos que estaban ahí presentes, sabían perfectamente que una enfermedad congénita de nacimiento solamente podía curarla a Dios. Solamente, no había apóstol, milagro, solamente Dios podría curar una enfermedad congénita. Pero muchos de los que estaban ahí habían escuchado por boca de Pedro que el milagro se había realizado en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, no era Jehová, no era Yahweh, no era Dios. Pedro dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces estos hombres que sabían que ese milagro solamente lo podía hacer Dios, empezaban a asociar
Dios Jesús de Nazaret. Dios Jesús de Nazaret. Si había un momento en que Pedro podía meter un gol, era ese. El pueblo estaba atento a estos tres hombres. El Señor había hecho una jugada espectacular que había dejado a todos boquiabiertos y ahora le daba el pase a Pedro, un pase magistral. Pedro lo único que tenía que hacer era abrir su boca y proclamar la buena nueva del Evangelio, para que esa multitud pueda escuchar el mensaje de salvación. Esa multitud que se creía sana, pero estaba igual que ese mendigo que ahora caminaba. Estaba muerta. Esa multitud necesitaba escuchar el mensaje que podía cambiar su vida. Pasamos al punto número 3, el mensaje del Evangelio. Versículos 13 al 15. Y Pedro comienza a decirles: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera a un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro aprovechó esa señal para predicarles a un pueblo que estaba muerto. Cita Martin Lloyd-Jones: de acuerdo con las Escrituras, el problema del hombre no es que está enfermo, sino que está muerto. Pedro lo que va a decirles ahora es que esa sanidad no era por ellos, sino solo por la fe en el nombre de Jesús. Y continúa el versículo 16 al 18. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo, el Mesías, el ungido, debía padecer. Pedro le dice que todo lo ocurrido ya estaba programado, destinado antes de la fundación del mundo por el Señor, pero que ellos no eran eximidos por lo que habían hecho. Ellos necesitaban escuchar el mensaje. Y esa es la más grande necesidad de todos los hombres: escuchar el mensaje del Evangelio, creerlo y ser salvos. ¿Se acuerdan de Lucas 10? Cuando los 70 volvieron, estaban fascinados, estaban asombrados porque veían milagros, veían cómo ellos predicaban el Evangelio, las señales los seguían, los muertos vivían, echaban fuera demonios, y vienen súper contentos, asombrados. Y el Señor los ubica, les reorganiza sus pensamientos y le dice en Lucas 10:20: sin embargo, no se regocijen en eso, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y hoy nosotros tenemos ese ministerio. Vos, mi hermano, tenemos ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que reconciliar a los hombres que están viciados, que están muertos en sus delitos y pecados, con este Dios santo, todopoderoso.
Este hombre había sido un testigo. Ellos tenían enfrente suyo un testimonio vivo de que ese hombre ahora estaba caminando por el poder de un nombre, Jesús de Nazaret, al cual ellos habían rechazado hace poco tiempo. Y ahora estaban viendo a este hombre, viéndolo caminar, viéndolo sano. Él era un testimonio vivo de Cristo vivo y resucitado. Este hombre estaba vivo. Cristo continuaba haciendo milagros. A pesar de que ellos lo habían matado en una cruz, Él resucitó y seguía obrando milagros por medio de estos apóstoles. Y pasamos al cuarto pedido, al cuarto punto, que es un pedido como conclusión. El Evangelio, las buenas nuevas, desde siempre ha demandado por parte de los pecadores una actitud como respuesta, una actitud de corazón como respuesta. Entonces, habiendo predicado este mensaje del Evangelio, que ahora quiero hablarles a amigos que nos visitan por primera vez, o quizás asistentes que vienen todos los domingos a congregarse aquí, pero que saben que el Señor no reina en sus vidas. Luego de escuchar el Evangelio, Pedro les hace un pedido. Versículo 19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Solo en su nombre hay salvación. Solo por la fe en su nombre hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo que el Señor haya dado en el que uno pueda tener salvación. Por otro lado, la Biblia no afirma que este hombre se haya salvado. La Biblia dice que este hombre se sanó. Pero quizá este hombre pasó a formar parte de esos 5.000 que escucharon el mensaje y creyeron. Hechos 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Por otro lado, la sanidad de este cojo también nos recuerda algo más que está por venir. A que finalmente y definitivamente seremos sanados del pecado en su presencia. Y permítanme leerles estos versículos para finalizar. Apocalipsis 21, del 3 al 5. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y lo que dice ahora es tremendo. Cristo le decía a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por Cristo. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Padre, realmente somos vasos de barro en tus manos. Necesitamos, Señor, de tu gracia
todos los días. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo, gracias por darnos vida, Señor. Nunca podremos entender, llegar a comprender, Señor, la obra de amor que has hecho, Señor, por nosotros. Padre, gracias. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, no permitas que se vaya sin hablar con alguien, Señor, para que podamos seguir explicándole, Señor, esa obra redentora que has hecho. Señor, que sea un día de salvación. Padre, gracias, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.